No te olvides suscribirte. Ramanujan, el hombre que conocía el infinito y los registros acásicos. En enero de 1913, el famoso matemático británico Hardy recibió una carta inusual por correo. Comenzó. Estimado señor, le ruego que me presente como empleado en el Departamento de Cuentas de la Oficina de Fideicomiso Portuario en Madrás con un salario de solo 20 libras por año. Luego presentó afirmaciones aparentemente escandalosas de que su autor había hecho un progreso sorprendente en una teoría de series divergentes en matemáticas y había resuelto un problema bien establecido de la distribución de números primos. Como matemático prominente, no era raro que Hardy recibiera cartas de fanáticos y chiflados, haciendo afirmaciones ridículas y afirmaciones descabelladas. A primera vista, esto parecía encajar perfectamente. Sin embargo, cuando Hardy comenzó a mirar más de cerca, rápidamente se dio cuenta de que esta carta era algo completamente diferente. En más de 10 páginas, la carta contenía 120 teoremas matemáticos avanzados. Hardy se dio cuenta de que algunos parecían redescubrimientos independientes de conceptos ya probados, mientras que otros parecían completamente innovadores, desconcertando incluso al gran Hardy. Después de mostrar la carta a su colega, Lyrol Wood, Hardy concluyó los resultados. Debe ser cierto porque, si no lo fueran, nadie habría tenido la imaginación para inventarlos. Inmediatamente, supuso que la carta debe haber sido escrita por un matemático de la más alta habilidad, algún tipo de genio como Euler o Jacobi. Solo quedaba una pregunta: ¿quién era este hombre misterioso, este empleado indio que cobraba 20 libras al año? ¿Cómo era posible que este total desconocido hubiera alcanzado e incluso superado a las mentes matemáticas más grandes del mundo? La vida temprana de Ramanujan. El 22 de diciembre de 1887, nació un niño en Madrás, India, uno de los muchos en un país de, en ese momento, casi 300 millones de personas. Se le dio el nombre de Ramanujan, que significa el hermano de Rama, una deidad hindú. Pero este no era un niño cualquiera. Antes de llegar a la pubertad, Ramanujan se había convertido en un prodigio matemático casi por casualidad. A la edad de 11 años, había agotado y superado el conocimiento de 2 estudiantes universitarios que estaban abordando con su familia. A los 13 años, dominó la trigonometría avanzada sin un maestro, solo, de un libro que alguien le había prestado, y comenzó a crear sus propios teoremas. A los 16 años, tropezó por casualidad con una copia del trabajo seminal de G.S. Carr, una sinopsis de resultados elementales en matemática pura y aplicada, y comenzó a trabajar a través de sus 5000 teoremas. Al año siguiente, Ramanujan investigó y desarrolló independientemente los números de Bernoulli y calculó la constante de Euler-Mascheroni. A 15 decimales, completando de adolescente y sin tutoría lo que las mentes matemáticas más grandes del mundo habían logrado minuciosamente durante siglos. En reconocimiento a su aparente habilidad, Ramanujan recibió una beca cuando completó la escuela secundaria para estudiar en el prestigioso Government Arts College, Kumbakonam. Pero una vez que estuvo allí, no pudo concentrarse en nada más que matemáticas, reprobar la mayoría de sus otros cursos en el proceso y ver revocada su beca. Dejaría la escuela y luego regresaría, y luego se iría nuevamente, antes de tomar un trabajo como secretario del gobierno de bajo nivel. A pesar de todo, buscó una investigación matemática independiente en cada oportunidad, a menudo viviendo en la pobreza y al borde del hambre, sostenida solo por su brillantez inherente. Ramanujan y Hardy. Pudo haber sido aquí donde terminó la historia de Ramanujan, desconocida y sin descubrir en una oficina polvorienta enterrada bajo las minucias de un empleado. Pudo haber sido así, de no ser por una carta que escribió en 1913 a Hardy. Fue Hardy, que rescató la carta de Ramanujan del basurero literal y figurativo de la historia, quien afortunadamente tuvo la mente abierta como para reconocer que había descubierto algo increíble en su autor. En un estallido de emoción que se produce cuando los expertos reconocen el virtuosismo, inmediatamente se propuso llevar a Ramanujan a Inglaterra para unirse a él en la Universidad de Cambridge. Después de cierta resistencia inicial, Ramanujan aceptó y emprendió el arduo viaje a través del Canal de Suez, desde la joya del imperio hasta su corazón. Al llegar a Inglaterra, Ramanujan sorprendió a Hardy con su habilidad natural. Aquí había un matemático no entrenado con un estilo excéntrico que nadie había visto antes y un talento que se sentía ilimitado. A través de su colaboración, Hardy proporcionó la capacitación que Ramanujan había carecido anteriormente, puliendo metafóricamente el diamante lo mejor que pudo.
Pronto, Ramanujan estaba asombrando a matemáticos experimentados con teoremas que habían quedado sin resolver durante siglos, y ideas nunca antes consideradas. En poco tiempo, se convirtió en una figura casi mítica en la comunidad matemática, una sensación con una capacidad aparentemente imposible. Fue nombrado uno de los miembros más jóvenes de la Royal Society a los 31 años, luego se convirtió en el primer indio en ser elegido miembro del Trinity College. El niño prodigio se había convertido en un fenómeno cuando era adulto. Luego, tan rápido como llegó, se fue. Al concluir la Primera Guerra Mundial, que padecía problemas de salud provocados por la privación y el hambre durante la guerra, Ramanujan regresaría a su hogar en la India. Poco después, moriría a los 32 años. Ramanujan, el mejor matemático del mundo. Años después de la muerte de Ramanujan, se le pidió a Hardy que calificara a matemáticos prominentes sobre la base del talento puro usando una escala de 1 a 100. Se dio un 25, su colega y amigo Littlewood, un 30, le dio al legendario matemático alemán David Hilbert, una de las mentes más influyentes del siglo XIX, un 80. A Ramanujan, le dio una puntuación de 100. Habiendo trabajado más cerca que nadie con Ramanujan, Hardy memorizó su habilidad única en la siguiente declaración. Combinó un poder de generalización, un sentimiento de forma y una capacidad de modificación rápida de sus hipótesis, que a menudo eran realmente sorprendentes, y lo hicieron, en su propio campo peculiar, sin un rival en su época. Las limitaciones de su conocimiento eran tan sorprendentes como su profundidad. Aquí había un hombre que podía resolver ecuaciones y teoremas modulares a órdenes desconocidas, cuyo dominio de las fracciones continuas estaba más allá de cualquier matemático en el mundo, que había descubierto por sí mismo la ecuación funcional de la función z y los términos dominantes de muchos de los problemas más famosos en la teoría analítica de números, y, sin embargo, nunca había oído hablar de una función doblemente periódica o del teorema de Cauchy, y de hecho tenía la más vaga idea de lo que era una función de una variable compleja. En resumen, Ramanujan fue capaz de superar incluso a los mejores matemáticos sin tener conocimiento de las herramientas básicas que emplearon. No construyó su trabajo en el trabajo de otros, sino que pareció inventarlo para sí mismo. En total, Ramanujan compiló unos 3.900 resultados matemáticos durante su vida. Desde su muerte, se ha demostrado que casi todas sus afirmaciones son correctas, abriendo áreas de estudio completamente nuevas e inspirando mucha más investigación. De hecho, su influencia en el campo fue tan prominente que The Ramanujan Journal se creó como una publicación científica dedicada exclusivamente al trabajo en áreas de matemáticas influenciadas por Ramanujan. Pero a medida que han pasado décadas, ha surgido algo aún más alucinante, otra capa en la leyenda de Ramanujan. A medida que la ciencia y las matemáticas se han desarrollado y evolucionado, el trabajo de Ramanujan se ha vuelto relevante para las vías de estudio que ni siquiera existía cuando estaba vivo, en áreas como la informática, la ingeniería eléctrica y el estudio de los agujeros negros. Considere, por ejemplo, que en su tiempo, nadie sabía que los agujeros negros eran algo para estudiar, sin embargo, Ramanujan ya había desarrollado una fórmula que se utilizaría para describir sus propiedades generaciones más tarde. Como el matemático Ken Ono de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, describió recientemente. Las fórmulas de Ramanujan han ofrecido vislumbres de teorías que Ramanujan probablemente no habría podido articular. Teorías que nadie necesitaba, hasta que las necesitaran. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo pudo Ramanujan haber sabido cosas que no existían? ¿Cómo fue capaz de proporcionar ideas más allá de lo que se entendió en su tiempo? De esto, Ono dijo, es inconcebible que tuviera esta intuición, pero debe tenerla, mientras que el matemático Freeman Dyson, del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, proclamó que Ramanujan tenía algún tipo de trucos de magia que nosotros no tenemos. Entender. Quizás Dyson estaba en algo. Tal vez hubo un factor no entendemos en el trabajo. No es magia, sino algo más. Los registros acásicos. Ramanujan era conocido como un hindú profundamente religioso. Muchas veces, atribuyó su habilidad matemática a su diosa de la familia, Namagiri, afirmando que una ecuación para mí no tiene sentido a menos que represente un pensamiento de Dios. Describió soñar con gotas de sangre, que simbolizaban a esta diosa, y cómo después de estos sueños, recibiría visiones de fórmulas matemáticas complejas en pergaminos que se desplegaban ante sus ojos.
Puede sonar difícil de creer, o tal vez como Ramanujan había cedido a su excentricidad, pero curiosamente, no es una historia única entre los pensadores de alto nivel. El creador de la tabla periódica, el químico ruso Dmitri Mendeleev, dijo que se le ocurrió en un sueño, que todos los elementos, incluidos algunos que aún no se habían descubierto, simplemente cayeron en su lugar ante él. Albert Einstein fue famoso por sus experimentos mentales, en los que se sentaba en una soledad tranquila e imaginaba los resultados de conceptos teóricos. Fue durante uno de estos experimentos mentales que se le ocurrió la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2. Incluso se dijo que el cofundador de Apple, Steve Jobs, recibió la inspiración para el iPhone en un sueño. Hay muchas historias como esta entre los pensadores más legendarios de la humanidad, historias de inspiración aleatoria aparentemente sacadas de la nada. Pero hay una explicación, una que va más allá de la magia o la casualidad. La explicación es algo llamado los registros acásicos. De la palabra sánscrita akasi, que se refiere a la esencia de todas las cosas en el mundo material, lo que Platón y Aristóteles llamaron quintesencia, los registros acásicos son una base de datos universal de todo el conocimiento y experiencia humana. Se dice que esta base de datos se encuentra en un plano superior de existencia y está disponible para que cualquiera pueda acceder a ella en cualquier momento. Los defensores del concepto señalan que incluso la tradición cristiana parece insinuar la existencia de esta base de datos. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, el apóstol Juan escribe: Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Es este libro de la vida solo otro nombre para los registros acásicos? Quizás cuando Ramanujan recibió visiones de fórmulas matemáticas complejas, o cuando Mendeleev soñó la tabla periódica, o Einstein realizó experimentos de pensamiento, o Steve Jobs vio el iPhone en un sueño, lo que realmente estaban haciendo era acceder a los registros acásicos. Quizás el defensor más ferviente de la existencia de los registros acásicos no sea otro que Nikola Tesla. En su libro El mayor logro del hombre, publicado en 1907, Tesla dijo que toda la materia perceptible proviene de una sustancia primaria, o tenuidad más allá de la concepción, que llena todo el espacio, el acasia o éter luminífero, sobre el cual actúa el prana o fuerza creadora que da vida, invocando, en ciclos interminables, todas las cosas y fenómenos. Otra cita bien conocida de Nikola Tesla es esta: Mi cerebro es solo un receptor, en el universo hay un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. No he penetrado en los secretos de este núcleo, pero sé que existe. ¿Podría esto explicar cómo estos individuos estaban tan por delante de sus contemporáneos? Podrían haber accedido a los registros acásicos, donde se almacena todo el conocimiento y la experiencia humana. También puede explicar a los niños prodigios como Mozart, que no deberían haber podido alcanzar su nivel alcanzado de competencia a una edad tan joven, o porque los inventos históricos como el teléfono, el avión y la teoría de la evolución fueron desarrollados no solo por Alexander Graham Bell, los hermanos Wright y Charles Darwin, pero independientemente por otros casi al mismo tiempo. Quizás se trataba de personas que habían accedido independientemente al conocimiento contenido en los registros acásicos. Para Ramanujan, esto plantea una pregunta importante. Aparentemente cada año, su trabajo proporciona nuevas revelaciones, nuevas aplicaciones relevantes, ya sea en agujeros negros o de otro tipo. Ya se ha especulado que en el futuro, el trabajo de Ramanujan puede tener una relevancia crucial para los conceptos del siguiente nivel como el viaje en el tiempo, la antigravedad y la energía ilimitada. La pregunta es, si Ramanujan realmente accedió a los registros acásicos, esta base de datos universal de todo el conocimiento humano, ¿cuánto aprendió? ¿Qué ideas podría haber dejado para nosotros, que aún no hemos descubierto? Gracias.